Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una de las cartas más profundas y honestas que he recibido. Es de un hombre que vive cada día en la primera línea de la batalla entre la vida y la muerte. Un médico de urgencias. Un hombre de ciencia. Un hombre que durante años empujó para Dios, a quien llamaremos Doctor Javier. Su historia es un poderoso testimonio de cómo la dura realidad del sufrimiento humano, la belleza del sacrificio y la oscuridad del mal pueden pulverizar una visión del mundo puramente materialista. Es la historia de cómo un sanador de cuerpos tuvo que enfrentarse a la herida de su propia alma. El doctor Javier comienza su carta describiéndome la altura desde la que cayó. No era solo un no creyente, era un hombre que en el secreto de su corazón creía haberse convertido en una especie de Dios. Me escribe: Padre, en la sala de emergencias, tú eres la máxima autoridad. La gente llega rota, aterrorizada, y te miran a ti en busca de una salvación inmediata. Y cuando logras traer a alguien de vuelta del borde de la muerte, es una sensación de poder embriagadora. Recuerdo un caso al principio de mi carrera, un accidente múltiple en la autopista. Trajeron a un hombre que estaba, para todos los efectos, muerto, sin pulso, sin respiración. Durante 45 minutos nos negamos a rendirnos, y contra todo pronóstico, recuperamos un pulso. Ese hombre salió del hospital semanas después. Esa noche no sentí gratitud, sentí orgullo. Sentí que éramos dioses con batas blancas. Habíamos desafiado a la muerte y habíamos ganado. Eso solidificó mi fe, no en Dios, sino en nosotros, en la ciencia, en mi propia habilidad. Pero esa certeza, esa armadura de orgullo, comenzó a agrietarse. El problema, me cuenta, fue un niño con meningitis. Tenía 8 años, entró con fiebre y en cuestión de horas estaba luchando por su vida. Hicimos todo, absolutamente todo, según el libro, cada procedimiento, cada medicamento, pero su cuerpo simplemente se rindió. Recuerdo declararlo muerto y sentir no solo tristeza, sino una rabia fría, una ofensa personal. Mi sistema había fallado, la máquina era defectuosa de una manera que yo no podía reparar. Por primera vez sentí que no luchaba contra una enfermedad, sino contra una fuerza arbitraria y cruel. Y esa noche, la pregunta no fue ¿por qué vive la gente?, sino ¿por qué muere la gente, incluso cuando hacemos todo bien? Mi ciencia no tenía respuesta, solo estadísticas de mortalidad. Y odié esa impotencia. Con el paso de los años, el doctor Javier me describe cómo el contacto constante con el trauma lo fue endureciendo, llenándolo de un cinismo que lo asustaba. Y la pregunta sobre el sentido de su lucha se hizo más fuerte. Fue en ese silencio interior que empezó a notar datos que no aparecían en los monitores. Me compartió 3 casos que actuaron como 3 golpes de martillo contra el muro de su materialismo. El primer golpe fue el misterio del perdón. Me narra una noche terrible. Un conductor ebrio que había matado a la madre de una familia. Días después, el esposo de la mujer fallecida pidió visitar al joven que había destrozado su vida. El doctor Javier, esperando una explosión de violencia, observó desde la puerta. Y esto es lo que vio. Me escribe: vi a este hombre, con el brazo en cabestrillo, acercarse a la cama del hombre que había matado a su mujer. El joven en la cama apenas podía mirarlo. Y el padre, con una calma que no parecía de este mundo, puso una mano sobre su hombro y le dijo: Hijo, te perdono, Dios te perdone, rezaré por tu alma. Este acto no fue un evento que el doctor Javier simplemente observó y olvidó. Me cuenta que lo atormentó. Como científico escribe: un dato anómalo, un resultado que no encaja en el modelo, debe ser investigado. Era una aberración psicológica que necesitaba una explicación. Encontré una excusa para hablar con ese padre una semana después. Lo encontré en la capilla del hospital. Le pregunté directamente: ¿cómo? ¿Cómo hizo eso? No es humano. Y él me dio una respuesta que fue el primer clavo en el ataúd de mi ateísmo. Me dijo: no fui yo, doctor, fue la gracia. Después del accidente fui a confesión, y al recibir el perdón inmerecido de Dios por mis propios pecados, ¿cómo podría yo no ofrecerlo? Y recibí a Cristo en la Eucaristía. No es mi fuerza la que perdona, es la suya en mí. El doctor Javier me confiesa su reacción. Padre, esas palabras, gracia, confesión, Eucaristía, eran como términos de una ciencia extraña y desconocida. No las entendía, pero vi el resultado. Vi el dato en la paz de ese hombre. Y mi mente de detective se activó en contra de mi voluntad. Me dije a mí mismo que era un mecanismo de afrontamiento, una aberración psicológica.
Pero una parte de mí supo que tenía que investigar qué eran esas tecnologías espirituales que podían producir un resultado tan imposible. El segundo golpe fue el misterio de la belleza en el sufrimiento. Me habla de una paciente habitual, una anciana llamada Rosa, con un cáncer terminal. Su sufrimiento era inmenso, pero ella tenía una serenidad que desconcertaba a todo el personal. El doctor Javier admite que empezó a estudiarla, como a un espécimen raro. Empecé a visitarla, me escribe, incluso cuando no era mi paciente, con la excusa de revisar sus signos vitales. Pero en realidad la estaba observando a ella, a su familia que rezaba el rosario a su lado, al sacerdote que la visitaba. Estaba estudiando el ecosistema de su fe, y contrastaba su muerte inminente con las docenas de otras muertes que había presenciado, llenas de miedo, ira, una lucha desesperada. La de ella era diferente, era pacífica. Un día, mientras estaba sentado en su habitación, la palabra bella vino a mi mente para describir su lento desvanecerse. Y me dio asco. Me horroricé de mí mismo. ¿Cómo podía la muerte, el fallo final de todos mis esfuerzos, la máxima derrota de mi profesión, ser bella? Sentí que mi desapego clínico, mi armadura, se estaba rompiendo. Esta mujer, con su fe, estaba haciendo que yo sintiera algo más allá de la frustración profesional. Y eso, para un hombre que se enorgullecía de su control, era aterrador. El tercer y último golpe fue la innegable realidad del mal. Me describe un caso horrendo de abuso infantil, y el momento en que sus ojos se cruzaron con los del perpetrador. Me escribe, cuando miré a los ojos de ese hombre, no vi a una víctima de la sociedad. Vi una oscuridad, vi una elección deliberada del mal que era más que una simple patología. Por primera vez, la palabra mal dejó de ser una construcción social. Me pareció una presencia real. Y si el mal objetivo es real, entonces, por una necesidad lógica, el bien objetivo también debe serlo. Mi relativismo moral se hizo añicos. Estas tres experiencias, me cuenta, lo dejaron en ruinas. Su mapa del mundo era inútil, y comenzó una búsqueda desesperada. Y así llegó a la Iglesia Católica, y descubrió que la Iglesia no solo tenía opiniones, tenía un sistema coherente de 2000 años que abordaba de frente cada una de sus preguntas. Pero la batalla más grande fue interna. Fue una verdadera noche oscura del intelecto. Estaba en mi estudio por las noches, me escribe, rodeado de mis libros de medicina por un lado, y mis nuevos libros sobre Santo Tomás de Aquino, San Agustín y el Catecismo por el otro, y veía con una claridad aterradora que la fe católica explicaba todos los datos anómalos que había recogido. Explicaba el perdón radical, el sufrimiento redentor y la realidad del mal. La razón me estaba llevando inexorablemente hacia la fe, pero mi ser entero se resistía. Suponía un suicidio intelectual. Suponía admitir que mi visión del mundo no era solo incompleta, era una mentira. Me atormentaba la pregunta, si acepto esto, si acepto que la gracia y el pecado son reales, ¿cómo puedo seguir siendo un hombre de ciencia? Me convierto en una de esas personas débiles que siempre he despreciado. Estaba en el borde de un precipicio, y la razón, mi propia razón, me estaba empujando a saltar al abismo de la fe. Fue en el fondo de este abismo, sin respuestas y sin esperanza, que tomó la decisión final, no por fe, sino por desesperación. Recordó las palabras del Padre sobre la confesión. Busqué los horarios de confesión de una parroquia lejana, me confiesa. Me senté en la fila con el corazón latiéndome en la garganta, sudando, sintiéndome como un impostor. ¿Qué estoy haciendo aquí? Esto es un ritual medieval. Voy a hablar con un hombre en una caja. Quise salir corriendo, pero entonces recordé la paz en el rostro del Padre que perdonó. Recordé la belleza en el rostro de Rosa al morir, y supe que ellos tenían acceso a algo que yo no tenía, y entré. Estaba arrodillado en la oscuridad, y el pánico se apoderó de mí, pero con la voz temblorosa empecé a hablar. No solo confesé mis pecados, confesé mi verdadero pecado capital. Le dije al sacerdote, Padre, he pasado toda mi vida creyendo que yo era Dios, he pecado de un orgullo tan profundo que no sé si tiene perdón. Y entonces, concluye, el sacerdote levantó su mano y dijo las palabras, yo te absuelvo de tus pecados. Padre, no fue un sentimiento, fue un evento. Fue como si una mochila de 100 kilos que había llevado durante años se desintegrara de mi espalda. La presión en mi pecho desapareció. Salí de esa iglesia, me senté en mi coche y lloré como un niño. No porque estuviera triste, sino porque por primera vez en mi vida me sentía limpio. Mi autosuficiencia me había llevado a la ruina, mi rendición me había salvado.
La carta del doctor Javier termina describiendo cómo esta nueva fe ha transformado su práctica médica. Sigue siendo un hombre de ciencia, pero ahora sabe que su trabajo no es solo arreglar la máquina, sino cuidar a su cuerpo y alma. Ahora, cuando no puede curar, todavía puede sanar. Puede ofrecer presencia, oración y el consuelo de los sacramentos. Su trabajo, me dice, ha pasado de ser un desafío técnico a ser una vocación sagrada. Si estás luchando con las grandes preguntas de la vida y la muerte, si sientes que las respuestas del mundo son demasiado pequeñas para el peso de tu corazón, no tengas miedo de buscar respuestas más allá de lo puramente material. Para empezar, mira este video sobre el profundo misterio del sufrimiento redentor.